Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el drama, el romance y el chismecito son el plato principal. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a Q otro dúa, listos para sumergirse en el mundo de los famosos turcos que tanto amamos. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que sigue dando de Q Copyright hablar, una pareja que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N en la pantalla y que, a pesar de los rumores y las idas y venidas, sigue siendo un tema recurrente en nuestras conversaciones. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Mis amores, el Anker es tú de vuelta en el centro de la escena. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que estamos creando, si les gusta enterarse de los últimos chismes de sus artistas favoritos, si les gusta debatir sobre las parejas MUSIQ Superíndice 3 nicas de Turquía, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, denle like y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos que también Copyright N son fans de este mundo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo Copyright dándoles el mejor contenido posible. Ahora dejo Copyright monos de rodeos y vayamos al grano. ¿Han escuchado los últimos rumores? ¿Han leído las últimas declaraciones? ¿Han visto esas fotos que circulan por internet? La verdad es que el universo Anker es ese vivo que nunca, y todo apunta a que Hande Eru Rafael, nuestra queridísima Eda Yildiz, hará a todo por Kerem. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron devastados cuando se confirmó Superíndice 3 la ruptura entre Hande y Kerem. Era la pareja perfecta, la química en pantalla era innegable, y todos creíamos que su amor traspasará a la ficción Superíndice 3N. Pero como en la vida real, las cosas no siempre salen como queremos. Hubo rumores de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de presiones medio ulticas, en fin, un sinfín de especulaciones que al final terminaron con su relación Superíndice 3N. ¿Pero Q Copyright ha cambiado ahora? Por Q Copyright decimos que Hande hará a todo por Kerem. Bueno, a Q es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que apuntan a una posible reconciliación Superíndice 3N. Para empezar, Hande ha estado muy activa en redes sociales, dando me gusta y comentando publicaciones relacionadas con Kerem. Su copyright que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de los famosos, cada interacción Superíndice 3N virtual es analizada con lupa. Y seamos honestos, Hande no es de las que da me gusta a cualquier cosa. Sus interacciones son muy selectivas y, en este caso, muy significativas. Pero eso no es todo. También Copyright N se ha rumorado que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varios eventos, aunque han intentado pasar desapercibidos. Obviamente no hay fotos confirmatorias, pero las fuentes cercanas a la pareja aseguran que han estado pasando tiempo juntos, reconectando y recordando los buenos momentos que vivieron. Imaginen la escena. Una cena a la luz de las velas, risas lidas, miradas cómplices. Ay, mi corazón Superíndice 3N deschipe no puede ese. Y por si fuera poco, recientemente Hande concedió Superíndice 3 una entrevista a una revista turca muy prestigiosa. En la entrevista le preguntaron directamente sobre su relación Superíndice 3N con Kerem, y su respuesta fue cuanto menos ambigua. No negó Superíndice 3 una posible reconciliación Superíndice 3N, pero tampoco la confirmó Superíndice 3. Lo que dijo fue que Kerem es una persona muy especial en su vida, que lo admira profundamente y que siempre le desearu lo mejor. Y a Q es donde entra la parte jugosa del asunto. Según fuentes cercanas a Hande, ella estuvo dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar el amor de Kerem. Señores, señoras, sabrán paso que el Anker estuvo dispuesto a resurgir de las cenizas. ¿Q Copyright significa esto exactamente? Pues, según estas fuentes, Hande estuvo dispuesta a dejar de lado su orgullo, a disculparse por cualquier error que haya cometido en el pasado y a luchar por una segunda oportunidad. Incluso se dice que estuvo dispuesta a cambiar algunos aspectos de su vida personal y profesional para que la relación Superíndice 3N funcione. Eso es un gran paso. Un acto de valentía y de amor verdadero, diría yo. Bravo, Hande, bravo. Pero profundicemos un poco en esto. ¿Qué copyright tipo de cambios estará dispuesta a hacer Hande? Se rumora que durante su relación Superíndice 3N, las agendas profesionales de ambos eran un verdadero dolor de cabeza.
Ande, con su carrera en ascenso Meteu Superíndice 3 rico, estaba constantemente viajando para proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Kerem, por su parte, también Copyright N estaba muy solicitado y comprometido con sus propios proyectos. Esta constante separación Superíndice 3N ha sido uno de los factores determinantes en su ruptura. Ahora se dice que Ande estará dispuesta a ser selectiva con sus proyectos, priorizando aquellos que le permitan pasar ese tiempo en Turquía y cerca de Kerem. Incluso se habla de que estará considerando tomarse un tiempo sabático para poder concentrarse en su vida personal y en fortalecer su relación Superíndice 3N. Imagínense la magnitud de este compromiso. Dejar de lado oportunidades profesionales para priorizar el amor. Eso es de película. Por otro lado, también Copyright N se rumora que Ande ha estado trabajando en su misma, buscando mejorar su comunicación Superíndice 3N y su inteligencia emocional. Al parecer, durante su relación Superíndice 3N con Kerem, hubo algunos malentendidos y discusiones que pudieron haberse evitado si ambos hubieran tenido una mejor comunicación Superíndice 3N. Ahora Ande estará dispuesta a aprender de sus errores y a convertirse en una mejor pareja. Eso es madurez, mis amores. Ahora bien, no nos hagamos ilusiones. La reconciliación Superíndice 3N entre Ande y Kerem no es garantizada. Kerem también Copyright N tiene sus propios sentimientos, sus propias dudas y sus propias prioridades. Además, la presión Superíndice 3N medio tica sigue siendo muy fuerte, y cualquier paso en falso podrá arruinarlo todo. Kerem, no te hagas el difícil, que Ande estuvo haciendo todo lo posible. Pero a pesar de todo, hay motivos para la esperanza. Ande estuvo demostrando que estuvo dispuesta a luchar por su amor, y eso es algo que no podemos ignorar. Además, la química entre ellos sigue siendo evidente y muchos fans creen que destinados a estar juntos. El destino, la química, las estrellas, todo conspira a favor del Anker. Personalmente creo que Ande y Kerem tienen una conexión Superíndice 3N muy especial, una conexión Superíndice 3N que va ese ayu de la pantalla. Su relación Superíndice 3N ha sido un torbellino de emociones, pero también Copyright N ha estado llena de momentos hermosos y memorables. Si ambos estuvieron dispuestos a trabajar en su relación Superíndice 3N y a superar los obstáculos, creo que tienen una gran oportunidad de ser felices juntos. Yo cruzo los dedos, los pies y todo lo que se pueda cruzar para que esta historia tenga un final feliz. Pero, ¿ustedes Copyright opinan? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que el amor puede superar todas las adversidades? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Quiero saber si soy la única ilusa que cree en el amor verdadero o si ustedes también Copyright N son de mi team. Además, quiero abrir un pequeño debate. ¿Creen que la presión mediática influyó negativamente en su relación? ¿Creen que los fans y los medios deberían ser más respetuosos con la vida privada de los famosos? Díganme lo que piensan. En resumen, el futuro de la relación Superíndice 3N entre Ande Rafael y Kerem Bürsin es incierto, pero las últimas noticias y los indicios apuntan a que Ande estuvo dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar el amor de Kerem. Los me gusta en redes sociales, los rumores de encuentros secretos y las declaraciones ambiguas en entrevistas son solo algunos de los elementos que alimentan la esperanza de los fans. Sin embargo, la reconciliación Superíndice 3N no estuvo garantizada, y la presión Superíndice 3N medio tica sigue siendo un factor importante a tener en cuenta. Solo el tiempo dirá si el amor triunfará. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes una anécdota personal. Recuerdo cuando vi por primera vez Senkalkapm. Quedé completamente enganchada a la serie y, por supuesto, a la química innegable entre Ande y Kerem. Era evidente que había algo más que una simple actuación. Cuando se confirmó su relación en la vida real, me emocioné muchísimo. Sentía que estaba viendo un cuento de hadas hecho realidad. Por eso su ruptura me dolió tanto. Pero ahora, con estos nuevos rumores, la esperanza ha vuelto a renacer en mi corazón. Soy una romántica empedernida, lo confieso. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Kerem en todo esto? Aunque se ha mantenido más discreto que Ande, también hay indicios de que no ha cerrado completamente la puerta a una reconciliación. Se le ha visto más relajado y sonriente en sus últimas apariciones públicas, como si una gran carga se hubiera quitado de encima.
Además, se dice que ha estado hablando con amigos en común sobre Ande, preguntando por ella y mostrando interés en su vida. Kerem, no te hagas el interesante, que todos sabemos que tú también la extrañas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Kerem ha estado muy enfocado en su carrera últimamente, trabajando en varios proyectos cinematográficos y televisivos. Quizás esté esperando el momento adecuado para retomar la relación, cuando tenga más tiempo y espacio para dedicarse a Ande. O quizás simplemente esté analizando la situación con cautela, asegurándose de que ambos estén realmente listos para una segunda oportunidad. Solo él lo sabe. Y hablando de proyectos, ¿cómo afectaría una posible reconciliación a sus carreras? ¿Trabajarían juntos de nuevo en el futuro? Imaginen una segunda temporada de Senkalkam con Ande y Kerem reconciliados. Sería un éxito rotundo. O quizás prefieran mantener sus carreras separadas, evitando así la presión mediática y los posibles conflictos. Es una pregunta que nos hacemos todos los fans. En fin, mis amores, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un verdadero culebrón turco, lleno de amor, drama, rumores y esperanzas. Solo el tiempo dirá si tendrán un final feliz o si seguirán caminos separados. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de sus actuaciones, debatiendo sobre su relación y soñando con un reencuentro épico. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta información con ustedes. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre esta apasionante historia. ¿Creen que Hande y Kerem tienen una segunda oportunidad? ¿Qué consejo les darían a ambos? Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Anker y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que seguiremos trayéndoles el mejor contenido sobre sus artistas turcos favoritos. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Ciao, ciao.